Mi nombre es Cayanza María Silvia, soy alumno de la UNLAR, sede Chepes. Estoy cursando la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación y estoy preparando este trabajo para la materia de seminario en competencias básicas. Voy a pasar a comentar el mapa mental de este libro que hemos analizado de la historia secreta de Argentina. Su autor, Iván Callino. El libro consta de 5 capítulos y es editado en el año 2017. En el primer capítulo, allí el autor habla del verdadero círculo rojo. ¿Qué es el círculo rojo? Es el poder detrás del poder, o sea, es la verdadera maquinaria de intereses oscuros que usa a la querida y respetada democracia como vehículo para consolidar sus intereses particulares. ¿Qué habla de este verdadero círculo rojo? Del estado profundo. El estado profundo, o sea, las personas por quienes votamos, ya sea el presidente de la República o los integrantes del Congreso. Esas personas tienen su círculo, que siempre con el élite y por decir aquellos que buscan un bienestar popular del pueblo y lo único que pretenden es llenar sus bolsillos. Este estado profundo tiene 3 elementos. Estos no quieren competencias. Los sindicatos se oponen a la productividad y los políticos que solo miran el corto plazo. En el capítulo número 2, aquí se habla por qué no fuimos a Australia. Decimos que desde la década del 30 nuestro país se viene empobreciendo muchísimo en comparación con Australia. Hace 25 años la economía de Australia viene creciendo desmesuradamente, lo que implica que eso no va a cambiar a corto plazo. Al revés que Argentina, que en los últimos 25 años atravesamos al menos 3 crisis distintas: la convertibilidad, la hipoteca, el conflicto con el campo y el del fin de la era del kirchnerismo. En la actualidad, Australia ocupa el número 6 del mundo y nosotros los argentinos el 60% de decadentes. En el capítulo 3, aquí habla el debacle populista. En este periodo se dio al populismo como una esperanza para que la economía de la Argentina ascienda. En el año 2001 hubo una crisis fiscal en donde el gobierno se quedó sin dinero para financiar su déficit. Nadie quería seguir prestándonos dinero. Tampoco se podía imprimirla, puesto que existía la ley de convertibilidad. Esta crisis desató el surgimiento del populismo kirchnerista. Luego, aquí se refiere al econopopulismo, que se divide en 4 partes. Una primera parte es la etapa que podemos llamar de unge. Una segunda parte en donde predominan los cuellos de botella. Una tercera parte que es la de la crisis. Y por último, el final del ciclo con la tercerización del ajuste. Ahora vamos con el capítulo número 4. De aquí hay una gran pregunta. ¿Cambiamos? Esta palabra tan mencionada fue titulada así su expresión en la era de Mauricio Macri, quien ganó las elecciones, y muchos de los argentinos teníamos esa esperanza de cambiar, pero después llegó la etapa del enfrentamiento,
al círculo rojo del poder, al estado profundo, a los grupos creados, los sindicatos, que pusieron muchas trabas, y también a una cultura que premia el atajo y desprecia el trabajo honesto. Aquí estuvimos bastante mal en la economía, pero debemos aclarar que esto no fue consecuencia de este gobierno, ya que veníamos de más de 25 años de decadencia en la economía. Y el último capítulo, el capítulo número 5, aquí ya habla del regreso de los charlatanes, el estado profundo que llevó a la Argentina a su largo estado de decadencia. Está estimado y protegido por una larga lista de charlatanes, con esto me refiero a los innumerables cantidad de políticos, periodistas intelectuales y referentes de la opinión pública, que sin quererlo defienden posturas políticamente correctas que determinan y llevan a un país al fracaso. Ellos creen que al país le va mal y por lo que los empresarios son malos, los bancarios son codiciosos y los políticos son demasiado corruptos y egoístas. Pero este razonamiento no se sostiene. Con este documento, el autor intenta mostrar que el gran problema de nuestro país es una confluencia de intereses oscuros conformados por empresarios, sindicatos y políticos que luchan por sus propios intereses. Los charlatanes de siempre no tardarán en volver, pidiendo más de lo mismo que nos llevó a la crisis. Pedirán al gobierno que gaste más dinero en ajustes sociales. Y continuarán pidiendo, pero no debemos escucharlos, ya que fue esto lo que nos llevó a quebrar un sistema institucional nacido en 1853, que estaba destinado principalmente a contener el poder del Estado y que nos dio la oportunidad de compararnos con los otros países más prósperos. Con este mapa mental quise hacer un resumen del libro La historia secreta de Argentina y que su autor es tan específico en sus capítulos. Muchísimas gracias.